cuadrada de f va a ser este valor que me ha dado. Y así sucesivamente tenían que volver a calcular. Esto se repite aquí, esto se repite aquí. Con 5 interacciones es suficiente. Con 5 interacciones ya debería volverse, ya debería resolverse el ejercicio. En este caso, en mi cuarta interacción ya se cumple, ¿verdad? Yo lo he hecho 6 para ya tener más exactitud. Entonces mi f simplemente iba a ser un despeje. Este valor que me ha salido es igual a 1 sobre raíz cuadrada de f. Entonces, para despejar simplemente va a ser 1 dividido entre el valor, todo eso elevado al cuadrado, y eso va a ser mi f. Simplemente es un despeje de aquí. 1 sobre raíz cuadrada de f tiene que ser igual a este valor. Una vez obtenido mi valor de f, simplemente calculaba mi resistencia al flujo. Aquí tengo la fórmula, simplemente era 0,08263 por f por la longitud por el diámetro, dividido entre el diámetro a la quinta. Entonces ya teníamos los datos suficientes y les he dicho que el h, este h que queremos calcular, simplemente era igual a la pérdida de carga. En este caso estamos aclarando, ¿verdad? H es igual a HF, o sea, la H mayúscula es igual a la pérdida de carga del caudal en la tubería. Ahora, para la cota del vertedero, simplemente era la resta de lo que sería la cuota del dique, que en este caso era de variable porque dependía de su dato, menos la pérdida de carga. Ya teníamos lo que era la cuota en el vertedero. Ahora, para el vertedero, para el H minúscula, simplemente teníamos que aplicar esta fórmula que les había mandado, que ya era con la ecuación de la velocidad, o sea, el caudal es igual a la área por la velocidad, ¿verdad? Si yo quisiera hallar solamente, si yo tuviera la velocidad que era raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por H, y después quisiera reemplazarlo por lo que era el área, ese despeje me daba esta ecuación. Y una vez que ya tenían lo que era o sea, el despeje de esta ecuación de H minúscula, en este caso era H minúscula, voy a corregir. Simplemente entonces era ya sustituir, ¿verdad? Ya no necesitábamos más datos. El caudal lo teníamos, el caudal era el caudal que me daba el sistema. El valor de C es el coeficiente de escorrentía de mi vertedero. Y coeficiente de descarga de mi vertedero. Esto significa que de este vertedero hay un coeficiente que restringe el caudal. Entonces, esta restricción del caudal, por más que le llegue aquí, digamos, en este caso está llegando 0,03 metros cúbicos, simplemente un porcentaje va a estar pasando por este vertedero. Entonces, se dividía entre C multiplicado por 2, multiplicado por L. En este caso, L era simplemente el dato que nos daba, ¿verdad? Entonces, ya una vez calculado H minúscula, podíamos asumirnos un valor. En este caso, tenemos que asumirnos un valor sin decimales, lo más redondeado posible. En este caso era 0,22. Para otros casos, pero lo que más se tenía que escoger eran los números más enteros posibles, ¿verdad? Ya. Entonces, ahora vámonos a la pregunta que era la pregunta 1. En este caso, sí nos está diciendo que la pérdida de carga es 18 metros. Nos está diciendo llegue hasta la cota inferior y nos está dando otro dato. Nos está dando la presión con la cual tiene que llegar. 18 metros menos 6,48 iba a ser nuestra pérdida de carga. Y aquí es donde lo estamos aquí calculando, ¿verdad? 18 menos 6,48 y esa era mi pérdida de carga. 11,52 metros era la pérdida de carga que se tenía que utilizar. Para el cálculo del caudal, simplemente necesitábamos el factor K. En este caso teníamos todos los datos, ¿verdad? Para calcular el coeficiente K, solamente nos faltaría calcular el coeficiente F. Pero ya les he dicho, pueden calcular el coeficiente F ya sea por el Culibrook-White o ya sea por la fórmula anterior que les había dado. Entonces, era igualmente de válido. No son tan exactos, pero, o sea, no son tan iguales, pero se aproximan. Si este sale 0,071, el otro tal vez hubiera salido un poco más, 0,072 o 73. Simplemente son variaciones en lo que sería en ese punto, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿qué necesitábamos? Aquí ya teníamos nuestro formulario, nos anotamos las fórmulas y se hace una tabla de interacción. En este caso, no sé si han visto, esto enseña a los dos ingenieros, ya sea el ingeniero Pablo o ya sea el ingeniero Platón. Esta es la tablita que ellos utilizan, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace? Este es el caudal que tú te asumes. Simplemente es un despeje. En este caso, el caudal es igual a la raíz cuadrada de HF sobre K. Pero para calcular HF necesito el coeficiente F, perdón, para calcular K, porque HF es el que estoy sacando de la línea de energía, para calcular el coeficiente K necesito el factor F, y F depende del caudal. Ya habíamos dicho de las ecuaciones no lineales dependientes, es porque el caudal está presente en su misma ecuación. Entonces simplemente teníamos que iterar dándonos valores de caudales
Eso yo me tenía que dar. Con ese caudal yo calculaba el Reynolds. Una vez calculado el Reynolds, podía hacerme una mini tabla. En este caso, eso es lo que he tratado más o menos que se aclare aquí biencito. He hecho una mini tabla, que es lo mismo que he hecho aquí, que se hace aquí, ¿verdad? Simplemente es 1 sobre raíz cuadrada de f. Les había dicho, se da un valor, calculas toda esta parte de aquí, simplemente omites este raíz cuadrada, 1 sobre raíz cuadrada de f, porque lo vas a sustituir por tu valor que te estás asumiendo, y eso vas iterando hasta que estos dos valores te salgan iguales. Para el valor de K es simplemente sustitución. La longitud, en este caso nos pedía que consideremos primero una temperatura de 10 grados, todo esto ya se acaba de tablas. No nos está pidiendo cargas puntuales, entonces no es necesario utilizar el valor de M, ¿verdad? No tenemos ese valor. Ya, una vez que se calcula el valor de K, ya hemos despejado que el caudal es simplemente la raíz cuadrada de HF, o sea, la pérdida de carga dividido entre K, coeficiente de resistencia al flujo. En este caso, lo que se hace mayormente es, digamos, empezar con un 0,1. Un 0,1 y todo esto se empieza a calcular. En este caso, F, estoy copiando de la parte donde estoy iterando. Una vez que se ha iterado con este valor de 0,1, me va a dar un F que debo copiar aquí. En esa parte ya es un poco ya de programación, un poco de organizarse en esta parte. Una vez que yo me doy un valor asumido y me da otro valor, yo tengo que copiar este valor, digo copiar valores, listo, y vuelve a iterar. No, aún no son iguales, entonces vuelvo a copiar y se copia aquí nuevamente. ¿Eso hasta qué punto? Hasta que estos dos valores sean iguales, ¿verdad? Simplemente tienen que ser iguales. En este caso, tengo que copiar hasta que mis valores de caudal que entra tienen que ser igual al caudal que sale. Lo más probable es que les salga en unos 5, 6 interacciones. No es necesario hacer también tantas interacciones. Lo normal es, ahí está. Por fin, estos dos valores son iguales, ¿verdad? No, lo normal es que se trabaja con 3 decimales. Hasta el tercer decimal se igualan y ahí termina. Pero en este caso yo he considerado 6, por si hay algún redondeo que no se ha considerado, ¿verdad? Esta parte es simple, es más rápido cuando se hace con sistema de ecuaciones, sustituyendo en lo que es la calculadora. En este caso, la única forma de poder programar, ya que no tenemos solucionador en Excel, tiene que ser de esta forma, iterando. Entonces, en este caso, el caudal es de 0,45 metros cúbicos por segundo. Con ese caudal, esto ya habría respondido la pregunta. Luego, la pregunta B ya nos daba a él un caudal, ¿verdad? De 60 litros por segundo. Entonces, era simple sustitución. Para el valor de K, calculo el valor de F con este 0,06 metros cúbicos por segundo, que no es nada más que la conversión de 60 litros por segundo a metros cúbicos. Y luego se calculaba el valor de la raíz cuadrada. Perdón, se calculaba el Reynolds, luego se calculaba 1 sobre la raíz cuadrada de F y nuevamente aplicar interacciones, ¿verdad? Si esto lo ponías en el solucionador, era más rápido. Ponías la ecuación, le decías que te despejara F y te botaba directamente este valor de F. Una vez calculado F, puedes calcular el valor de K, que no es nada más que esta fórmula que estamos aplicando aquí. Luego la pérdida de carga, en este caso para 60 litros por segundo. Y la presión no era nada más que la cuota que nos están dando menos la pérdida de carga. Y esa es la fórmula que estamos aplicando, ¿verdad? 18 menos la pérdida de carga y esa va a ser la presión con la que está llegando hacia nuestro tanque o red o embalse inferior. Podría ser una red, podría ser un tanque, podría ser una toma de agua, planta de tratamiento, etcétera. Pero es con esa presión que está llegando ahí. Y la última pregunta. En este caso, nuevamente, si ustedes lo analizaban un poco, nuevamente no tenían datos, les faltaba un dato, o bien necesitaban la pérdida de carga, o bien necesitaban el caudal. Como no tenían ninguno de dos, se tenía que aplicar lo que era el cálculo, aprovechar lo que es que tenemos como dato el diámetro. Nuevamente aplicar máxima eficiencia hidráulica. En este caso, las velocidades asumidas que estoy tomando es de 1 metro por segundo. En esta velocidad, ustedes se asumían cualquier velocidad, en este caso lo recomendado es 1, ¿verdad? Pueden asumirse de 1 hasta 5. O sea, podrían haberse asumido 2, 3, 4, pero lo normal es asumirse 1, hasta 0,6 como mínimo. En este caso, con una velocidad de 1, estoy asumiendo y calculo un caudal de 0,559. Ahora, para las fórmulas. Tenemos todas las fórmulas, nuevamente es lo mismo copiar. ¿Qué necesitamos? El Reynolds. El Reynolds depende del caudal que calculamos. Entonces, una vez que he obtenido el Reynolds, nuevamente es nuevamente repetitivo, ¿verdad? Esta tabla de interacción para calcular F,
calculaba el valor de K, mi pérdida de carga, mi presión, que no era nada más que la resta de la cuota menos la pérdida de carga, y también lo que era para mi válvula de presión, les había dicho, consideren el resto de lo que quedaba, es decir, si la presión que me quedaba era de 133 para que llegue a 5, para que llegue a 5, ¿cuánto le tengo que reducir? Simplemente era 133, 114 menos 5. Necesitamos que el valor de la válvula de reducción de presión sea un valor entero. En este caso me asumo 130, va a ser menor a 5, si tal vez sea un 3, tantos, entonces no hay problema, se cumple. Y eso era lo que sería su resolución, o eso era su repaso de hidráulica. En ese caso, ese era todo su repaso de hidráulica. Un poco largo, sí. Hay otro teorema más que se podría haber aplicado en este caso, que era caudal de flujo crítico, pero lo más probable es que les hubiera salido el mismo valor, porque miren, para un Reynolds de 4000 es muy pequeño, muy poco caudal, ¿verdad? Estamos considerando una caída de 148 metros. Lo más probable es que es mejor utilizar el caudal que es con el que se diseña el diámetro. ¿Por qué? Porque este caudal es el caudal más probable que pueda trasladar la tubería libremente. Para que se entienda mejor, flujo libre es que no se le exige nada aquí a la tubería. No se le está sacando derivaciones, nada por el estilo. El caudal está fluyendo. Es como ustedes ponen aquí agua, dejan que fluya por la tubería en caída libre y listo, sin exigirle aquí más caudal ni menos caudal. Lo que simplemente te bote la gravedad está determinado por este valor. Y es como así se tenía que hacer la resolución de lo que era su defensa de hidráulica. Bueno, espero que les haya ido bien. Lo más probable es que el ingeniero saque notas desde la siguiente semana de lo que ha sido su repaso. O tal vez ya les haya dicho, tal vez, cómo les ha ido. En ese caso, no hay mucho problema, ¿no? En ese caso les he mostrado su resolución para que tengan la idea de cómo se hacía lo que era su repaso de hidráulica. Ahora sí. Para hoy día, vamos a ver. Para la anterior vez, ahora sí voy a empezar. La anterior vez he visto que tenía mucha duda en lo que era el cálculo del índice de crecimiento de dotación. Así que hoy día lo vamos a hacer conmigo, lo que sería el cálculo de índice de crecimiento de dotación. A ver, en este caso, si pueden ver en estas planillas que me he preparado, o que he preparado y voy a subir al grupo, simplemente es la modificación de lo que ya habíamos hecho antes, ¿verdad? Era simplemente, teníamos lo que eran las zonas, en este caso no vamos a tener zonas, simplemente vamos a tener años. Teníamos zonas, teníamos sus poblaciones sin servicio, tenemos las poblaciones, con eso calculábamos la población con servicio y podíamos hallar las dotaciones iniciales. En este caso yo no necesito simplemente las dotaciones iniciales, necesito sus consumos, con el que más o menos es el más probable. Ya les había dicho que las dotaciones iniciales que calculábamos aquí eran lo más probable que nos daba el sistema, pero con qué se han diseñado dependía de este delta D. Este delta D simplemente nos da la variación de un coeficiente de diseño que hemos debido tener al momento de diseñar lo que era nuestra red de agua potable, ¿verdad? Entonces no era tan complicado, pero de todos modos creo que sí ha causado un poco de confusión. En este caso vamos a resolver para estos datos que nos estamos dando aquí. Nos estamos dando años de 1988, 1995, 2005, 2015. Poblaciones de 48.500, 56.780, 75.450, 98.700. Decimos que la población sin servicios para el primero 6%, para el segundo 9%, para el tercero 5% y para el último año 12%. Los consumos son de 6.500, todo esto está en metros cúbicos. 7.800 metros cúbicos, 9.450, 11.480 y un delta D, que simplemente es un delta de dotación, que, que es la varianza entre el diseño real con el que se ha diseñado la dotación de nuestra red de agua potable, ¿verdad? Entonces tenemos una tabla con datos directamente idénticos a los que se les ha dado en el proyecto. En este caso, los datos que vamos a aplicar simplemente son los años y se aplica directamente. No es necesario hacer la proyección de poblaciones y luego trabajar con esas proyecciones, etcétera, para poder calcular esto. No, se calculaba directamente. No era necesario volver a hacer interacción una y otra vez, ¿no? Se formaba un sistema de ecuaciones, sí, pero no. Directamente tenían que aplicar directamente los datos que se les daba. En este caso, copiamos lo que son los años, copiamos lo que serían las poblaciones
Y ahora necesitamos calcular las poblaciones sin servicio. En este caso nos está diciendo el 6%. ¿Qué va a significar eso? Que simplemente vamos a multiplicar 0,06 por nuestra población y esa sería nuestra población sin servicio. El otro nos pide un 9%, entonces yo lo multiplico 0,09% multiplicado por mi población de ese año. Y así, etcétera. Pero si no se entiende por qué estoy multiplicando por 0,09, aquí ya nuevamente lo estoy aplicando, pero ahora en porcentajes. ¿Qué me dice? El 5%. El 5% en decimal simplemente va a ser 5 dividido entre 100, multiplicado por su población. El otro me dice 12%, entonces 0,12 multiplicado por la población. Listo, ya tengo la población sin servicio. Como habíamos determinado que tenemos que calcular ahora la población con servicio, que simplemente es la población menos la población sin servicio. Y eso nos va a dar las poblaciones que tienen servicio de agua potable. Entonces, ya tenemos lo que serían los consumos. Los consumos son datos en este caso. Y estos datos simplemente copiamos. Listo. En este caso ustedes tienen datos variables, ¿verdad? Datos que dependen de su número de lista en el Dragon FNI. Ya. Continuamos. Ahora vamos a calcular la dotación inicial, que simplemente les he dicho, la dotación es igual al consumo, en este caso 6.500 multiplicado por 1.000, dividido entre habitantes con servicio. Listo. Sustituimos esa fórmula y tenemos las dotaciones iniciales. La dotación media, o la dotación que más o menos tiene en estos años, es a 137,73. La dotación promedio que tenemos de cada año es 139,39. La dotación media simplemente es con las sumatorias aplicar esta fórmula. La sumatoria de los habitantes, pero como en el anterior era por zonas, este dato no necesitamos, por eso lo estoy remarcando. Mejor lo remarcaré con rojo. Este dato no necesitamos, solamente necesitamos el promedio. ¿Por qué no necesitamos esto? Porque no estamos trabajando con zonas, tampoco estamos trabajando con lo que serían redes, estamos trabajando con años. Entonces los años no se pueden sumar y luego directamente sacar una dotación media. Exactamente, es como que yo quisiera agarrar datos aleatorios y decir, tengo datos de este año, datos de este otro año, lo sumaré y luego lo divido y eso es mi dato que voy a usar. No, entonces no necesitamos este dato, ¿verdad? Porque no estamos trabajando con zonas ni redes. El promedio simplemente es el promedio de las dotaciones. Tampoco lo necesito. Entonces, ¿para qué necesito estas dotaciones iniciales? Para aplicar en la siguiente tabla que habíamos elaborado. En este caso, vamos a programarlo a la planilla para que directamente copie lo que serían los datos que hemos tenido de aquí. Y listo. Ahora ya está programado. Solo directamente va a agarrar nuestros datos de la planilla siguiente. En este caso quiero los habitantes con servicio y habitantes. Ahora, ¿qué habitantes tienen que utilizar? Directamente ustedes tienen que utilizar los habitantes con servicio. Lo mismo lo dice la fórmula, ¿verdad? Habitantes con servicio. Es decir, que los habitantes que vamos a utilizar para nuestra fórmula simplemente son los habitantes con servicio. Estos son mis datos, listo. El delta D es el delta que me está dando como dato. En este caso, simplemente lo copio, ¿verdad? Listo. Y mi dotación va a ser simplemente esta dotación que he calculado, esta dotación inicial, está aquí aclarándose, dotación inicial más delta D, más la tendencia de dotación, o la varianza. Y vamos a tener las diferentes dotaciones ahora reales, con las que se ha tendido a diseñar en estos años, ¿verdad? Son las dotaciones con las cuales se tiende, que se ha diseñado en 1888, 1905, que se ha distribuido en esos años. Y luego nuevamente si despejamos de aquí el consumo, simplemente va a ser dotación por habitantes con servicio dividido entre 1000. Y eso es lo que hemos calculado aquí. Entonces ya tenemos los consumos. Para el año 1988, 7143. Notan que no es igual que el consumo que se les ha dado, ¿verdad? Miren, 6500 versus 7143 no es el mismo. Este consumo viene de una, más o menos podríamos decir, de una tendencia con la cual se han diseñado la red. En este caso estamos utilizando los habitantes, ya no estamos utilizando los habitantes totales, sino los habitantes con servicio para poder calcular estas dotaciones. Si hubiéramos calculado dotaciones con los habitantes normales que nos está dando como dato, lo más probable es que directamente hubiéramos hecho redundancia y nos hubiera salido los mismos datos que nos hubieran dado como dato. Entonces, ven, son diferentes los datos que van a obtener en consumos.
Como les había dicho, no necesitamos las sumatorias porque no estamos trabajando con zonas. Así que vamos a resaltar esto con rojo. Y nuevamente, si ustedes van a hacer en el proyecto, lo más probable es que estos datos no necesitan, por lo tanto, no van a estar en su proyecto, ¿verdad? No van a estar estas sumatorias en su proyecto. Entonces, luego ya tenemos para el cálculo, para el cálculo del índice de dotación. Tenemos lo que es la planilla que ya habíamos elaborado anteriormente. En este caso, simplemente copiamos lo que serían los años. En este caso, vamos a hacer que se programe para que así directamente podamos utilizar esto ya programado sin necesidad de estar revisando dato por dato para sustituir, ¿verdad? De acuerdo. Ya está. Ya está. Ahora ya tenemos lo que serían nuestros años, ya tenemos sus consumos, en este caso estamos copiando de la tabla que hemos calculado de consumos, tenemos el consumo para cada año que estamos calculando. Entonces ahora simplemente tenemos que poner la cantidad de usuarios. ¿Qué les había dicho? La cantidad de usuarios son los habitantes con servicio. En este caso eso es lo que estoy copiando, ¿verdad? Población con servicio. Una vez que ya calculo los habitantes con servicios, esta es mi fórmula para calcular los índices de dotación. Mi dotación media simplemente va a ser consumo actual por 1000 dividido entre los habitantes con servicio. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Consumo actual por 1000 dividido entre mi cantidad de usuarios o habitantes con servicio. Listo. Ya tenemos las dotaciones medias para cada uno de los años. Es así como se calcula en esta parte. Como pueden ver, en aquí estamos asumiendo valores enteros, pero ustedes pueden considerar hasta 3 decimales. Cuando no se considera decimales, solamente en las poblaciones, les he dicho, ¿verdad? Mientras que en las dotaciones, en las caudales, pueden asumir 3, 4, hasta 5 decimales. Ya. Como les había dicho anteriormente, el dato del año, digamos, en este caso el año más pequeño, que es 1988, no voy a tener un índice de dotación. Más bien, este va a ser mi dotación inicial. Mi dotación cero va a nacer de 1988 para calcular mi índice de dotación para 1995. Entonces, mi dotación, como aquí lo vemos, mi dotación inicial, que es este rojo de aquí, simplemente va a ser el de 1988. Mi dotación final, o dotación final, va a ser el de 1995 o del año siguiente. El tiempo que estoy utilizando, el valor de t, simplemente es la diferencia de estos 2 años. Todo eso es estado menos 1 y ya tengo mi índice de dotación. Este índice de dotación que estoy calculando está en decimal, no está en porcentaje, es un decimal. Bueno, para el 2005 lo mismo, pero ya no me voy a ir hasta 1988, solo voy a trabajar con 1995. Es decir, no trabajen como este sí o sí su año cero. Este sí o sí lo tenemos que aplicar como año cero porque no tenemos datos menores a este año, ¿verdad? Pero en este caso de los años siguientes tienen que ser con su año anterior. ¿Por qué eso tienen que utilizar? Porque no son periodos iguales. Si fueran periodos iguales hubieran podido utilizar este como año cero, pero no. Son periodos diferentes, por lo tanto no puedo aplicar esa regla y mejor trabajo con el año anterior directamente. Y para ese me sale un índice de dotación negativo. Para el siguiente me sale lo mismo, 2015 y 2005. Mi T mayúscula o mi tiempo simplemente va a ser igual a mi T futura, en este caso 2015, menos mi T pasado, mi tiempo pasado, menos 2005. Todo eso es el exponente, dotación final, dotación inicial, todo eso menos 1. ¿Listo? En este caso, para poder hallar en porcentajes, se multiplica estos datos que me está dando multiplicado por 100. Simplemente es eso, o sea, esto es en decimal, si quiero porcentajes multiplico por 100 y ya tengo el porcentaje. Entonces tengo 1,7, 1 menos 1,57 y menos 0,064. Les había dicho, si salen valores negativos, lo más probable es que puedan utilizar un índice de dotación 0. Pero como en este caso nuestras poblaciones son mayores y van a salir mayores a 50,000, entonces, mayores a 20,000, entonces no puedo utilizar un índice de dotación 0. Les había dicho que la norma nos da un rango entre 0,5 al 2%, pero en este caso, se pueden observar, me sale 1,705, que está en este rango, ¿verdad? Entonces, directamente voy a asumir este valor como mi índice de dotación. Ahora, si todos le salían positivos, es decir, 1,7, 1,57, y aquí no tan alejado, por ejemplo, les hubiera dado 1,6, entonces el promedio de estos tres les hubiera dado su índice de dotación.
Como estos otros dos valores les dan negativo, o si es que en el caso les den negativo, entonces directamente se descartan. No está decreciendo nuestra dotación, cosa que nosotros no podemos considerar una decrecer, hacer decrecer nuestra dotación, porque lo más probable es que con la crecida de la industria, la crecida de lo que es la población, crezca la industria y por lo tanto va a haber mayor consumo de agua. Entonces yo asumo directamente, me asumo, es decir, no puedo copiar directamente todo este dato, entonces yo me tengo que asumir un valor de 1,705% como índice de dotación, ¿verdad? Esa sería toda la resolución que se tiene que hacer para el índice de dotación. Si ya se han programado, esto va a ser más fácil porque van a poder reemplazar. Si lo han hecho igual, entonces ya directamente con esto comprueban que han hecho bien. Y si tenían alguna duda, entonces directamente ya lo estamos respondiendo ahora en esta clase, ¿verdad? Ahora sí, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre el cálculo del índice de dotación o todo ha quedado claro. ¿Alguna pregunta, dudas sobre el cálculo del índice de dotación? No era complicado, solamente era organizarse con las tablas que ya teníamos, ¿verdad? Como les había dicho, estos valores, ya que no necesitamos, no van a estar en su proyecto. Por eso lo estoy remarcando con rojo. Bueno, ya que no hay dudas, vamos a continuar con el avance. No sé si el ingeniero les ha ya avanzado lo que es redes abiertas, redes cerradas, si les ha mostrado ejercicios, teoría o algún tipo de ejercicio con respecto a redes cerradas o redes abiertas. No, aún nada, Oxy. ¿Aún no da o como? No he escuchado bien, compañero. No, no, no nos mostró todavía redes. Vale. Bueno, entonces, como ven, estamos un poco retrasados, ¿no? En lo que es el avance de la materia. Entonces, nosotros vamos a tratar de adelantar un poco para que así ya, porque si el Inge corre, ya también no van a poder comprender bien los temas. Entonces, antes de entrar a lo que serían redes cerradas o redes abiertas, tenemos que conocer lo que son los coeficientes de modulación, conocidos también como los factores K modular. En este caso, les voy a mostrar, aquí está. En este caso, los coeficientes de modulación no son nada más que coeficientes que alteran los caudales medios en función a la hora. De ejemplo, si ustedes saben que nosotros tenemos un factor K2, el cual es simplemente la variación de los caudales en cada tramo de hora, ¿verdad? En el cual al mediodía se consume más agua, en la noche se consume menos agua, entonces en las horas de madrugada literalmente se consume un caudal mínimo, entonces eso es nuestro factor K2, ¿verdad? Pero lo que sucede en la utilización del factor K2 es lo siguiente. Por ejemplo, cuando yo tenga un caudal que está fluyendo por la red 1 y va a llegar al mediodía, entonces va a fluir un caudal mayor. Por ejemplo, si estaba fluyendo 0,2 metros cúbicos, ahora me va a exigir 0,3 metros cúbicos. Entonces, si la sumatoria de estos dos caudales me daba el caudal que está viniendo desde mi fuente de agua potable, entonces ahora, ¿qué caudal está fluyendo? Fluirá la diferencia, pero si fluye la diferencia, aquí también está fluyendo un caudal igual afectado por el coeficiente K1. Es decir, si aquí estaba utilizándose 0,4, al mediodía se va a utilizar 0,6. Entonces, ¿va a abastecer o no va a abastecer nuestro tanque? Esa es la gran duda, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer ahora para resolver estos caudales? Por ejemplo, si aquí tengo mi caudal de 57 que está entrando y necesito de 114. Entonces el resto me lo tendrá que dar la otra tubería que está entrando, el otro tanque. Nuevamente, si me voy más atrás, hay otras redes también que van a ser afectadas por el K1, ¿verdad? Por un consumo de caudal máximo. Entonces, una vez que estos consuman ese máximo caudal, llegará verdaderamente los 114 metros cúbicos por segundo que necesito, litros por segundo que necesito en esta red. Esa es la duda, ¿verdad? ¿Qué caudales están fluyendo por las tuberías cuando son variables? No podemos directamente asumirnos que el caudal medio siempre va a estar las 24 horas en todas las tuberías. ¿Qué tal si yo diseño con el caudal medio, pero descubro que en la madrugada el agua no me llega a la red 1 o no llega agua a la red 2 o la red 2 queda desabastecida? Entonces, esa es la duda. ¿Qué caudales vamos a utilizar? Para eso se utiliza lo que serían los coeficientes de modulación. Pero antes de calcular los coeficientes de modulación, yo necesito saber los caudales. Entonces, esos caudales que voy a calcular, necesariamente necesito
calcularlos punto por punto. No puedo calcularlos todos en uno. No puedo calcular toda esta red o todo este sistema de agua potable en uno solo. Lamentablemente tengo que analizar red por red. Y es así como se presentan los siguientes casos. En el caso de los métodos de los porcentajes, se aplica cuando ustedes tienen una red, como en este caso de la red 2, y les llegan dos tramos por gravedad. En este caso les va a llegar un tramo por gravedad 1, un tramo por gravedad 2 a su red, ¿verdad? Entonces, para poder calcular los caudales, ¿qué caudales va a llegar a esta red? Simplemente va a depender del porcentaje que venían cuando se ha analizado el caudal medio. El caudal medio no es nada más que nosotros cuando analizábamos así directamente, digamos, decíamos, por aquí viene 100 litros por segundo, por aquí se va 20, aquí viene 80, directamente por aquí venían, digamos, 50, se les estaba de la red 3 20, entonces venía 30, la sumatoria de estos dos caudales es para mi red 2. Entonces vamos a tener dos caudales, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si yo asumo que mi caudal de mi red 2 es 114 y me da ese balance hidráulico simple que he hecho, que por aquí viene 57 y que por aquí viene 57, ¿eso qué significa? Que por aquí está viniendo el 50% del caudal que necesito para mis red 2 y por aquí también está viniendo el 50% de lo que necesito para el consumo de mi red 2, sea la hora que sea. Por ejemplo, si me dice que para un K1, por ejemplo, a las 12 horas, me dice que es 1.5, entonces yo digo 114 multiplicar, esto va a ser igual a mi caudal medio multiplicado por mi K1, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto me da? 171. ¿Cómo voy a saber qué caudales está viniendo tanto del lado izquierdo como del lado derecho? Ya he descubierto que es a 50%. Entonces, 0,5 multiplicado por 0,171, 85.5 es lo que está viniendo del lado izquierdo y lo que está viniendo del lado derecho. Este es un caso especial en el cual viene 50-50%, pero hay casos donde viene, digamos, aquí 20 y aquí 80, aquí 70, aquí 30 y con decimales más. Entonces, todo eso depende de qué? De nuestro coeficiente de porcentaje que calculemos. Ese caudal multiplicado por el coeficiente de porcentaje no es nada más que el caudal medio del tramo de gravedad 1 dividido entre el caudal medio de consumo por caudales medios. Me estoy refiriendo a esa sumatoria y promedio que hacemos una sumatoria y sacamos un promedio, ¿verdad? O el caudal medio que calculamos. Esos son los caudales medios que estoy aquí asumiendo. No son los caudales horarios. El caudal horario más bien va a ser multiplicado por este factor de porcentaje que estoy calculando. En este caso, simplemente estoy calculando el lado izquierdo. El lado derecho de mi caudal, del lado derecho que viene, va a venir por simple diferencia de caudales, que va a ser el caudal horario de consumo que necesito en esta red, menos el caudal de gravedad 1 que ya he calculado con este sistema de porcentajes. Caudal medio del tramo de gravedad 1 dividido entre el caudal medio de consumo de la red es un porcentaje. Cuando lo multiplico por el caudal horario de consumo, estoy hallando este caudal, por ejemplo, aquí que hemos calculado de 85.5, ¿verdad? Entonces, ese es el método de los porcentajes. Solamente se aplica cuando dos tramos están llegando a una misma red. Ahora, para el método de diferencias directas, se aplica cuando tenemos lo mismo. Dos tramos llegando a la misma red, pero esta vez un tramo es por bombeo. Es decir, en este caso de aquí, por ejemplo, si aquí hubiéramos necesitado un bombeo para llegar hasta esta red 1, entonces este caudal, no, para la red 2. En este caso, imagínense que ya no existía un tanque, sino aquí hay un sistema de bombeo. En este caso, por aquí va a venir un caudal constante, pero por aquí va a venir un caudal variable que solo se va a aplicar ciertas horas. Ese caudal de bombeo, ¿de qué depende? De la fórmula que habíamos determinado, ¿verdad? Es 24 sobre el número de horas de bombeo por el caudal medio. Ese es nuestro caudal de bombeo. Pero ahora, ¿cómo vamos a determinar ahora cuánto tiene que venir de aquí? Simplemente por simple diferenciación. ¿Cuánto me da el caudal de bombeo? Por ejemplo, si de aquí de mi caudal de bombeo, aquí saben que necesitamos 57, me está bombeando un caudal medio de 57%, entonces, ¿cómo calcularía mi caudal de bombeo? Simplemente sería aplicar la fórmula, ¿verdad? 57 es mi caudal medio. 24 horas, y digamos, si yo quisiera bombear solamente 6 horas, entonces mi caudal que tengo que bombear en cualquier periodo de tiempo, podría bombear en la noche, podría bombear en las madrugadas o en las mañanas, tiene que ser de 228 litros por segundo. Entonces, mi caudal de bombeo que va a venir desde las bombas
para 6 horas que solamente va a bombear, tiene que ser 228 litros por segundo. Este caudal medio es lo que debe abastecerme en promedio. No es el caudal de bombeo hasta 57 litros por segundo. El caudal de bombeo es 228. Entonces, si 228 dividido entre la menos, digamos que lo voy a dar, digamos, desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, me va a dar un total de 57 litros por segundo. 57 por aquí, 57 por aquí, cumplo los 114, ¿verdad? Entonces, simple diferenciación, aquí ya lo tenemos lo que sería su fórmula, que simplemente me dice que es el caudal horario de consumo menos el caudal horario de bombeo. ¿Cómo podemos verlo esto? Por ejemplo, hemos dicho que vamos a bombear desde las 0 horas hasta, yendo de 2 en 2 horas, hasta las 6 de la mañana. Entonces, voy hasta las 6 de la mañana y digo, necesito 228 litros cada hora, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con el resto del día? ¿Qué va a pasar con las 7 de la mañana, 8, 10, 11, 12, 13, 14 horas? Pues no hay caudal. Literalmente esas horas estaría abasteciéndonos directamente lo que sería nuestro tramo por gravedad. Entonces, es así como funciona esta fórmula, ¿verdad? No es tan complicado. Simplemente es hallar esto, lo que ya les he establecido. Bueno, ahora, tengo algún problema con mi teclado, así que voy a tratar de arreglar esta parte de aquí. Ahora sí. Ya. Entonces el resto de horas no vamos a bombear ningún tipo de caudal, por lo tanto, es por eso que se halla un caudal de bombeo en determinado periodo de tiempo, y simplemente va a ser esa diferenciación que estamos hallando. Entonces, es una simple resta, y esto sería el método de las diferencias directas. Cuando se aplica, cuando tenemos un tramo por gravedad entrando a la red y un tramo por bombeo. Simple diferenciación entre el caudal de horario de bombeo y el caudal de horario de consumo. Ahora, el más complicado, en mi perspectiva, sería el método de correlación inversa, que en este caso sucede cuando tenemos un tramo por gravedad entrante, va a haber la red que va a consumir un cierto caudal y luego va a haber un tramo por gravedad saliente. Es decir, que tiene que entrar un caudal, restarse el consumo e ir al siguiente caudal. En este caso, debido a que tenemos caudales variables, en este caso, a ver, vamos a tratar de asumir que este en realidad aquí, y lo vamos a mover. Por ejemplo, si yo hubiera determinado que no, mi red en realidad no estaba yendo hacia aquí, sino que yo tenía una red en el cual estoy yendo, hay un intermedio, ¿verdad? Está viniendo el agua desde mi embalse, está viniendo por esta tubería, se está derivando aquí, está entrando esta red y al mismo tiempo tiene que continuar el flujo del caudal. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Se provoca lo que se llama un caudal variable inverso, porque cada vez que yo, para mayor caudal que necesite en mi red, menor caudal va a salir en mi caudal de salida, ¿verdad? Entonces, esa relación inversa que dice, mientras mayor consumo tenga en mi red, perdón, mayor caudal, menor caudal va a salir por mi tramo por gravedad, entonces hace una relación inversa. Esa relación inversa la vamos a calcular con un factor X. Ese factor X no es nada más que 12. Se calcula 12 porque cuando veamos un ejercicio y elaboremos la tabla, vamos a tener 12 casillas en la cual que van a representar nuestras horas desde las 0 horas hasta las 0 horas del día siguiente, ¿verdad? 12 multiplicado por el caudal medio de salida. En este caso, el caudal medio de salida es simplemente el consumo que voy a tener en este lado. Y ese consumo o ese caudal que va a fluir va a depender de mi balance simple, de mi balance hidráulico que yo haga con mis caudales medios, de un balance simple que yo haga con los caudales. Entonces, ese caudal medio de salida va a estar dividido entre la sumatoria, ahora sí viene lo que sería lo que hemos dicho, la inversa
que es 1 sobre el caudal horario de consumo. Es decir, que nosotros tenemos que dividir entre 1 por cada hora sus caudales horarios. Por ejemplo, me dice a las 2 de la mañana es de 0,6. Entonces digo, 1 sobre 0,6 multiplicado por el caudal medio de la red o por el consumo de la red. Esa sumatoria tiene que ir desde las 0 horas hasta las 24 horas del día siguiente, en este caso 22, porque esas 0 horas se representan ya con este 0, ¿verdad? No podemos decir de 0 a 0 horas, tenemos que ir en una hora anterior, porque eso representa el día siguiente. 1 sobre el caudal horario de consumo, el caudal horario es el caudal de nuestra red multiplicado por nuestros coeficientes K1. Entonces tengo que dividir 1 por 1, 1 dividido entre ese caudal para las 12 horas. 1 dividido entre el caudal para las 13 horas, para las 14 horas, etc. Y esta sumatoria lo divido para poder hallar mi factor X. Entonces, el caudal horario de salida simplemente va a ser X dividido entre mi caudal horario de consumo. ¿Eso qué significa? Que estoy haciendo una relación en que mientras más consumo tenga en mi red, menor caudal va a salir por mi tramo por gravedad saliente. Una vez que yo obtenga mi caudal de salida, mi caudal de entrada simplemente va a ser una diferenciación, que va a ser mi caudal de salida más mi caudal de consumo. Entonces, ¿cuánto tiene que venir por mi tramo por gravedad entrante? Tiene que venir la sumatoria de tanto el caudal que va a salir como el caudal que necesita mi red. Entonces, en esta parte ya lo vamos a estar viendo en un ejemplo, pero simplemente es ya más aplicar lo que sería directamente la fórmula. Casi el análisis está, casi siempre está en el balance hidráulico, o sea, un balance simple con los caudales medios que hacemos de nuestra red. Entonces, en esta parte solamente no hay que olvidar el concepto de caudal horario y diferenciarlo con el caudal medio. Caudal medio es el promedio de lo que circula en todo el día en nuestra red, es decir, de todo el caudal que obtenemos simplemente con nuestro caudal de diseño, lo podemos decir. Mientras que los caudales horarios son esos caudales de diseño multiplicados por nuestro coeficiente K1. Ahora, el siguiente caso que tenemos es el caso más simple que existe y es el de tramo simple. Por ejemplo, en esta red 1, simplemente está yendo del tanque 1 hasta nuestra red y ahí termina, ¿verdad? Nuestro tramo. Entonces, para el tramo de gravedad entrante simplemente es igual al caudal de nuestro caudal horario de red, simplemente es el caudal horario de tramo entrante, es decir, el consumo. Si nuestra red se necesita de 0,6 metros cúbicos por segundo, entonces por esta tubería está circulando 0,6 metros cúbicos por segundo y así, etc. Es simple, ¿verdad? Es simplemente aplicación. Ahora, de todo esto, de todo este análisis, recién vamos a analizar lo que es el horario, el caudal, el coeficiente de modulación, que simplemente es el caudal horario de consumo dividido entre el caudal medio de tramo. Por cada hora que yo he calculado esos caudales horarios, haciendo este balance hidráulico con estos casos, porque esto simplemente es un balance, es aplicar esto para hacer balances hidráulicos, solo que con caudales variables, ya no con un caudal constante, se nos varían los caudales en todos los horarios. Entonces, con estas fórmulas me ayudo a calcular ese balance hidráulico de caudales variables y luego recién calculo lo que sería mi coeficiente de modulación. En este caso, mis caudales, como ven, son dependientes, porque el caudal que llegue hasta que venga de aquí se va a ir gastando en las diferentes redes, ¿verdad? Se va a ir yendo a la red 3, se va a ir por la red 4, lo que quede va a ir al tanque y luego va a tener que ir a la red 2. Todo eso va a ser una variación en nuestra red. Esa variación, esa diferencia que hay entre el caudal horario que pasan por las tuberías y el caudal medio que pasa en todo, porque es el caudal medio de toda la red, es simplemente, es lo que analiza nuestro coeficiente de modulación. Es un simple análisis de diferencia, ¿verdad? Un simple porcentaje que estamos hallando. Casi siempre se parecen mucho a nuestros coeficientes K1, porque a veces no hay varianza, como en el tramo simple. Si aquí por aquí va a ir, siempre va a ir simplemente el mismo caudal por la tubería que lo que necesita la red, entonces el caudal medio, cuando calculemos el caudal medio, va a ser similar al caudal que hemos calculado con este K1, el caudal K1 por el caudal medio, entonces el promedio me va a dar nuevamente el caudal medio. Entonces me va a dar igual un coeficiente K igual a 1. Pero va a haber casos en los cuales donde el caudal se va gastando y lo que aquí antes, por ejemplo, iba un caudal medio o un caudal horario variable, va a ser afectado por los diferentes tramos anteriores que tenía. Por ejemplo, la red 3 le va a afectar al caudal de la red 4. Entonces, esa varianza nos va a determinar nuestro coeficiente de modulación.
Entonces, simplemente es aplicar esta simple teoría, ¿verdad? No es necesario, bueno, más que todo es practicar. No es simplemente, no es necesario memorizarse 100% las fórmulas, sino es simplemente practicar y comprender. No es cálculo, no se requiere, incluso a veces ni se requiere fórmulas, simplemente es un análisis lógico del sentido y flujo de agua, ¿verdad? Entonces, eso sería lo que serían sus coeficientes de modulación. Bueno, como les he dicho, estos ejercicios los vamos a ver en clase presencial, lo más probable la siguiente semana, y tal vez no entre en su examen. No sé si va a entrar, pero no creo que haya llegado hasta aquí. Si no ha avanzado lo que serían redes abiertas o redes cerradas, no sabe meter coeficientes de modulación, porque eso le sirve para hallar, ¿verdad? Para diferentes redes, para hallar lo que serían sus caudales. Por lo tanto, no sé si, ya que la siguiente semana creo que es su examen, no sé, eso ya les ha confirmado el ingeniero, ¿verdad? Lo ha suspendido para la siguiente semana, ¿verdad? Sí, genial. Sí, Auxi, presencial nos dijo. Ya. En este caso, voy a tener que suspender lo que es el proyecto, porque no, como nuevamente va a haber el mismo caso, ¿no? Que si dan el examen, no van a hacer su proyecto, y si hacen el proyecto, van a dar más su examen. Por lo tanto, el proyecto se va a suspender para el 9 de noviembre, de forma presencial, igual nuevamente de forma presencial. Y en este caso, ya que va a ser el examen presencial, les sugiero mucho que practiquen lo que habíamos hecho anteriormente. Hemos hecho aducciones de tuberías en la cual aplicábamos lo que era una curva, no sé si recuerdan eso bien. Aplicábamos curvas en la cual verificábamos si verdaderamente el agua pasaba por ahí. A ver, les comparto en este caso. Aquí está. Como pueden ver en esta parte, cuando hemos resuelto, en esta clase está en el Drive como clase 2. Pueden anotarse para no estar buscándolo uno por uno. En este caso teníamos un sistema de tuberías en el cual teníamos accesorios, ¿verdad? En todo el tramo. También teníamos lo que era una colina en el cual nosotros teníamos que hacer que el agua sobrepase esa colina. No teníamos que dejar que el agua se retenga en aquí, ¿verdad? O sea, si la válvula lo poníamos más abajo, se perdía la pérdida de carga y lo más probable es que el agua se quede atrapada en este sifón. Entonces, esto repasen, chicos, también lo más probable es que también entre poblaciones. Y si entra poblaciones, directamente entra esto y ahí terminaría el examen. No, el ingeniero también no les da tan largo cuando es presencial. Les da dos preguntas, que uno es hidráulica y el otro suele ser poblaciones con dotación, o bien sabe ser red cerrada o red abierta. Pero en este caso, si no han avanzado red abierta o red cerrada, dudo que vaya a entrar. Pero caso contrario de que entrara, de todos modos vamos a repasar, ¿verdad? Red abierta, vamos a avanzar un poco de la red abierta. En este caso de la red abierta, simplemente es esto, ¿verdad? Cuando calculamos, cuando tenemos un caudal, tenemos que calcular caudal de cada pila, tenemos que calcular la población, que son el número de familias, y por ende, y con el número de familias calculamos el número de pilas que vamos a tener. Entonces, en este caso, esto sería una red abierta, una solución de la red abierta. Y este sería el otro caso, pero este es ya manejando como red cerrada, es decir, utilizando Hardy Cross, ¿verdad? De las pilas utilizando Hardy Cross. Este es lamentablemente las pilas se resuelven con Colybrook White. Lo más probable es que, como pueden ver, en el examen tal vez entre, porque ya que en el repaso de hidráulica ha entrado Colybrook White, tal vez entre pilas porque es lo mismo. ¿Dónde es lo nuevo aquí? Simplemente en el cálculo del caudal unitario, que depende del caudal que calculamos del número de pilas dividido entre el número de familias. Entonces esto vamos a repasar un poco ahorita. A ver, vamos a analizar un poco de esta planilla que se los voy a subir al Drive. A ver, en este caso, estos son tomas de agua. Tomas de agua ya hemos repasado, simplemente sabemos que nos va a dar en porcentaje y nosotros tenemos que diseñar. Para calcular, digamos, lo que sería la galería filtrante, simplemente nos va a dar un porcentaje que nosotros vamos a multiplicar, y el volumen de aporte diario simplemente va a ser el caudal multiplicado por 86.400. Para las tuberías de bombeo, lo más probable es que si es que les da, en el caso de que la galería filtrante esté por debajo de la red, les va a dar un sistema de bombeo. Y ahí nos dice que el número de horas de bombeo son 6 horas. Habíamos determinado que el caudal de bombeo,
El caudal de bombeo simplemente era el volumen dividido entre el número de horas de bombeo. Ya no sé, para hallar lo que sería ese factor que llamamos 24 sobre el número de horas de bombeo, solamente se aplica cuando trabajamos con caudales. Cuando trabajamos con volúmenes, directamente ya podemos hacer una conversión directa, sin necesidad de estar analizando 24 horas, ¿verdad? Entonces la fórmula para hallar el caudal de bombeo es el siguiente. Simplemente es el volumen sobre el número de horas de bombeo. El diámetro de la tubería, en este caso la tubería de impulsión, no se calcula de la misma forma que de la tubería de succión. La tubería de succión simplemente se aplica la fórmula de máxima eficiencia hidráulica. Y para la de impulsión se aplica esta fórmula. Se aplica que es igual a K3, que habíamos determinado que es igual a 1.3, siempre. No hay un rango establecido, pero lo más común es utilizar un K3 igual a 1.3. Eso ya habíamos hallado en el anterior ejercicio que hemos resuelto de bombas. Entonces, consideren siempre el K3 como 1.3, el número de horas de bombeo que vamos a obtener como dato, en este caso es 6 horas, dividido entre 24, todo eso elevado a 0,25 por la raíz cuadrada del caudal de bombeo. En este caso nos da un diámetro, tenemos que calcular un diámetro comercial. El diámetro comercial ustedes se asumen, y por eso ese día llévense tablas. Si sus tablas no llegan hasta ese diámetro, yo les había recomendado que por lo menos sea divisible entre 0,025, ¿verdad? Que sea un factor de 0,025. Para el cálculo de la velocidad simplemente es 4 veces el caudal dividido entre pi por el diámetro al cuadrado. Eso ya es fórmula que ya habíamos aplicado antes. Y lo novedoso aquí, que todo se calcula con Collie-Bourguat y Collie-Bourguat y el Darcy-Weisbach. Entonces, aquí no utilizamos lo que se llama el Hazen-Williams porque hay una limitante. Ya que se trata de una red abierta con caudales pequeños, nos va a dar diámetros menores a 2 pulgadas. Ya les había dicho, la norma la fórmula de Hazen-Williams tiene una restricción que tiene que ser los diámetros mayores sí o sí a 2 pulgadas. Menores a 2 pulgadas no puedes aplicar Hazen-Williams. Entonces, Hazen-Williams es para diámetros grandes y Darcy-Weisbach es para diámetros pequeños. En este caso vamos a obtener diámetros pequeños. 0,05 entraría ya en lo justo de 2 pulgadas, pero no, entonces no está dentro del rango. Yo necesito exactamente mayor a 2 pulgadas, entonces no puedo utilizar Hazen-Williams, tengo que utilizar Darcy-Weisbach. Entonces, para Darcy-Weisbach necesitamos el factor Reynolds, que ya lo he puesto en función, ya lo tienen en función a lo que sería en función al caudal que les he dicho, es que es 4 veces el caudal dividido entre pi por el diámetro por la viscosidad cinemática del agua. Entonces, con ese valor del Reynolds podemos hallar lo que sería el factor F, que simplemente para flujo turbulento es la siguiente fórmula que está aquí, ¿verdad? Este ya les había pasado, es 0,25 dividido entre el logaritmo del epsilon. En este caso, epsilon simplemente es el coeficiente de rugosidad de la tubería, en este caso para PVC, es igual a 0,00015 milímetros. Si van a meterlo el diámetro en milímetros, pueden aplicarlo directo. Si van a meterlo en metros, tienen que convertir este epsilon en metros. Cuestión de que se anulen, ¿verdad? Luego multiplicado por 3,71 por el diámetro, todo eso sumado a 5,74. Todo eso por el Reynolds elevado a la 0,9. Y todo eso encerrado elevado al cuadrado. Esa fórmula ya les había pasado. La longitud que nos da, entonces, la longitud que nos va a dar simplemente va a ser dato. El factor de K, el coeficiente de resistencia al flujo, simplemente es 0,088263 multiplicado por el factor F, multiplicado por la longitud, todo eso dividido entre el diámetro a la quinta. Tienen que revisar un poco sus formularios de hidráulica 1, porque es lo mismo, prácticamente es lo mismo. El factor, la pérdida de carga, HF es igual a K por el caudal elevado al cuadrado. Entonces, la altura manométrica simplemente va a ser la altura que nos den, o la cuota que nos den, más las pérdidas de carga. Por ejemplo, si yo voy a tener 2 tanques, en este caso, mi altura de impulsión simplemente va a ser la diferencia de estas 2 cuotas. En este caso voy a tener un Z2, voy a tener un Z1. Mi altura de impulsión va a ser igual a Z2 menos Z1, ¿verdad? Nada más. Entonces mi altura manométrica va a ser igual a mi HI, mi altura de impulsión, más las pérdidas de carga que provoque esta tubería en todo este tramo, más un factor E, pero en este caso
este factor E, dependiendo, se puede utilizar o no se puede utilizar. En este caso no les pide, ¿verdad? Utilice un valor E de tanto por ciento o de tal valor. Entonces puedo omitir este valor E y directamente trabajar con mi altura de impulsión y mi altura y mi pérdida de carga, perdón. Y así obtengo mi altura manométrica. Ahora, la presión simplemente es la división entre, la potencia de la bomba simplemente es igual a 1000 multiplicado por el caudal multiplicado por mi altura manométrica, todo eso dividido entre 76 multiplicado por n. En este caso no es necesario multiplicar por 1000 porque se ha anulado, ¿verdad? Los 1000 que se le multiplica a este para poder hallar metros cúbicos por segundo, se han anulado con los 1000 litros que se multiplican aquí como peso específico del agua. Entonces directamente se ha aplicado altura manométrica por caudal en litros por segundo dividido entre el 76 por un n que pues siempre asuman entre valores de 0,6 a 0,8 el valor de n. El valor de n, o más conocido como la eficiencia de la bomba, ¿verdad? Entonces, para esto siempre tienen que asumirse una potencia entera. Y si va a ser con decimales, solamente que sea con 5, o sea, 6,5, 7,5. No vayan mucho a lo que serían a 7,25, 7,3. Son números, sí, decimales enteros, pero en el mercado no existen esas bombas. Solamente te lo diseñan de uno en uno o máximo te lo diseñan con una diferencia de 0,5. Por lo tanto, eso también considera el ingeniero al momento de que ustedes tomen una decisión en qué potencia de bomba van a escoger. Para las poblaciones, esto es un dato que les va a dar. Las poblaciones que más o menos van a calcular, simplemente van a obtener por cada tramo qué cantidad de familias existen. Por ejemplo, les va a decir para el tramo AB, en este caso sería este tramo, que viene de aquí a aquí, les va a decir que hay un lapso de familias, de 12 familias que viven en ese tramo. Entonces, simplemente calculamos la sumatoria y nos vamos a obtener la población total para nuestra red, ¿verdad? En esa parte no es muy complicado. Donde tenemos que repasar un poco sería lo que sería la dotación, que nos dice que es igual al volumen dividido entre la población. En este caso tenemos que hallar una población total, en este caso población total de habitantes, porque en aquí nos está dando el dato de familias. Tenemos 160 familias, pero ahora ¿cuántos habitantes vamos a considerar por familia? El rango es que consideren entre 5 a 10 personas. Ya, entre 5 a 10 personas. ¿Por qué? Porque es un promedio, ¿verdad? Entre las casas es el promedio de personas que suelen vivir. Suelen vivir entre 5, 10 personas, incluso entre 2 a 10 personas también podrían utilizar el rango. ¿Qué les recomienda siempre el ingeniero? Utilicen 5 habitantes por familia porque este es el que se adapta mejor a nuestra población. Aquí en Oruro y también muy similarmente en Cochabamba y La Paz, lo promedio es 5 personas por familia. Entonces, tenemos 160 familias, tenemos 5 personas por cada familia, nuestra población total va a ser 800, ¿verdad? Nuestra dotación no es nada más que el volumen dividido entre la población. El volumen que hemos hallado es simplemente este volumen de aporte diario que nos está dando nuestra fuente de agua, que es una galería filtrante. Les podría dar un sistema de bombeo o les podría dar un embalse. El volumen simplemente se calcula el caudal por el tiempo y el tiempo es 86.400. 86.400 simplemente es los segundos que tiene un día. Entonces simplemente es una conversión, ¿verdad? ¿Cuántos segundos tiene un día? Son 86.400 segundos. Listo, es una simple conversión que se hace aquí. Entonces, una vez que ya tengamos nuestra dotación, vamos a hallar lo que sería nuestro periodo, en este caso nuestro periodo de distribución. Y luego, es decir, en las poblaciones pequeñas, no sé si se han dado cuenta, pero la distribución de agua no es las 24 horas, sino es un determinado periodo. Por ejemplo, les dan agua desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana, o bien les dan agua desde las 8 hasta las 12, como aquí lo plantea como dato. El número de horas entonces que se va a distribuir de agua nos dice que es de 8 a 12 de la tarde. Entonces, ¿cuántas horas nomás están distribuyendo agua potable en la red? 4 horas, ¿verdad? Entonces, el caudal medio de distribución simplemente es esa relación. Tenemos 4 horas que vamos a convertir entre segundos, que multiplicamos por 3.600 segundos, tiene una hora. Convertimos estas 4 horas en segundos y vamos a dividirlo entre nuestro volumen que ya hemos calculado, ¿verdad? En este caso está aquí, nuestro volumen de aporte diario que hemos calculado.
continuando. Entonces, nuevamente ya habíamos aclarado, ¿verdad? Entonces tenemos que calcular con este volumen dividido entre el tiempo que vamos a distribuir el agua, vamos a tener nuestro caudal de diseño. Nuestro caudal unitario simplemente es este caudal de diseño que hemos hallado el volumen dividido entre el número de horas que se distribuye el agua, dividido entre el número de habitantes. En este caso hemos calculado que van a ser 160 familias. Aún no estamos utilizando el dato de habitantes, familias. Y ahora recién, una vez que ya tenemos lo que sería el caudal que vamos a poner por familia, podemos distribuir, ¿verdad? Para A y B va a ser 12 por el caudal unitario. Para B y E va a ser 26 por el caudal unitario. Simplemente hemos hallado una relación que acapare las familias en función a nuestro caudal de diseño de toda nuestra red. Y a partir de ahí ya es hidráulica 1. ¿Por qué? Porque directamente ya tenemos los caudales, tenemos longitudes, cuotas, podemos calcular los diámetros con el diseño que tenemos, que simplemente es la raíz de 4 veces el caudal, dividido entre pi. La velocidad, ¿cuánto nos asumimos? Nos vamos a asumir 1. Entonces, directamente ya no es necesario más, no es necesario ya no es necesario aplicar nada más que hidráulica 1, ¿verdad? No es necesario ya repasar diseño, no, directamente es hidráulica 1 a partir de aquí. Como pueden ver, aquí tenemos un pequeño tabla de diámetros para que nos ayude a decidir un diámetro comercial. Como pueden ver, lo máximo que se utiliza, en este caso, en el tramo AB, nos ha salido 0,052 y ese es el diámetro más grande. Y ese no llega a nada más que 2 pulgadas. Como les había dicho, para poder utilizar Hazen-Williams necesitaba que eso sea mayor a 2 pulgadas. Entonces aquí es directamente Darcy-Weisbach. Entonces esta tabla de diseño es simple de manejar porque ustedes ponen el caudal unitario, lo multiplican por el número de familias y van a tener el caudal. El caudal o caudal de transición simplemente es el caudal que ustedes consideren al momento de combinar tuberías. Por ejemplo, entre la tubería A y B, no solamente van a estar la tubería A y B, sino que va a venir el caudal de E a F y va a venir el caudal de D a C. Y simplemente esa consideración de esos tramos es la sumatoria que le tenemos que sumar a este diámetro de aquí, ¿verdad? Es decir, por aquí no está yendo solamente 0,6 litros por segundo. Entre a ver dónde está I B, no solamente está yendo 2,119, sino se está yendo la sumatoria de EF y la sumatoria de EB, de DS y de CB. Estos 4 caudales que estamos calculando en este tramo está fluyendo por esta tubería, por lo tanto, tenemos que sumarle ese caudal para poder diseñar. Esa parte no se tiene que olvidar, pero es lógico. Eso es por eso, aplicando un poco de hidráulica 1, cuando hacíamos redes abiertas, una red con derivaciones, simplemente hacíamos eso, el caudal aguas arriba, perdón, el diámetro aguas arriba tenía que diseñarse con los caudales de aguas abajo. Es lo mismo que se aplica aquí. No es necesario ya darle vueltas al asunto, es directamente eso, el caudal que se le suma, el caudal que se transmite por esa tubería. El diámetro comercial simplemente es lo que más se acerque a un diámetro de esta tabla, o bien si ustedes tienen una tabla diferente pueden aplicarla. No es necesario que sí o sí necesitan conseguir estos diámetros, ¿verdad? Ya que estos diámetros también solamente están en función en pulgadas convertidos a centímetros, nada más. 3/4 de pulgada, si lo quiero convertir a centímetro, multiplico por pi, etcétera. Entonces simplemente es eso. Como les había dicho, cuando ustedes quieran calcular los diámetros en metros, simplemente que sea múltiplo de 0,025. En este caso, el ingeniero considera 0,02254. Como nosotros no manejamos no manejamos más de 4 a 5 decimales, directamente podemos manejar que sea múltiplo de 0,025. La variación va a ser mínima. Es decir, si ustedes han diseñado con este diámetro, que considera 2,54, y diseñan con 0,025, lo más probable es que varíe la pérdida de carga en 2 a 3 milímetros, ni siquiera metros, es decir, va a afectar al tercer decimal de la pérdida de carga. Ni siquiera va a afectar ni a la pérdida de carga, ni al entero, ni al primero, ni al segundo, al tercer decimal. Entonces, ven, cualquier tabla que utilicen siempre se va a acercar a los cálculos de cualquier método que se haya utilizado para hallar el diámetro comercial. Cualquier tabla que se haya hallado, siempre van a ser similares las pérdidas de carga. No hay mucha complicación en eso. Y luego se viene nuevamente más hidráulica, donde, como pueden ver, siempre les va a salir flujo
flujo turbulento. Nunca manejamos, ya que estamos diseñando con máxima eficiencia hidráulica, nunca vamos a tener ni flujo laminar ni flujo de transición. En este caso, el ingeniero maneja este factor F para el flujo de transición. Factor de fricción para flujo de transición utiliza 1 sobre 1.81 logaritmo del Reynolds menos 1.5, todo eso elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que sucede? Que esta fórmula no, incluso el ingeniero les va a decir, no está bien 100% exacta, nunca da resultados exactos. Podrían resolver por un método y aplicando esta misma fórmula haciendo por otro método. Digamos, si les damos caudal, hayan con esto el factor de F, les va a salir un dato de pérdida de carga. Ahora, si les damos una pérdida de carga, aplican esto nuevamente, entonces les va a salir otro caudal diferente al con el que han diseñado. ¿Ven? Entonces, esta fórmula un poco varía. Por eso les había dicho en la práctica, esto no se puede fácilmente estimar. No se puede estimar fácilmente cuando queremos hacer cálculos. Pero como siempre tengan la seguridad de que sí o sí les va a salir flujo turbulento. Pero de todos modos, en esta planilla está programado para que si es que en el caso le saliera flujo laminar o flujo de transición, utilice las diferentes fórmulas. Como siempre sale flujo turbulento, ustedes incluso en el examen simplemente van a estar esta fórmula, ¿verdad? Caso contrario que le saliera por alguna ocasión a cualquiera de estos dos, ya pueden estar aplicándolo, la fórmula que a pesar de que no es tan exacto o no coinciden los cálculos, para salvar el examen van a tener que aplicar esta fórmula, ¿verdad? No queda de otra. Y como pueden ver, la siguiente tabla es simplemente Colibrook-White. Tenemos el caudal, tenemos el diámetro que hemos calculado, que es el diámetro asumido o diámetro comercial, la velocidad que se calcula, que es simplemente 4 veces el caudal dividido entre pi por el diámetro al cuadrado, la viscosidad cinemática, que en este caso va a depender de la temperatura que les dé del ambiente o del agua y van a tener que sacar de una tabla, es Reynolds, que simplemente, en este caso, ya que ya tenemos la velocidad, podemos aplicar la fórmula general, que simplemente es velocidad por diámetro dividido entre viscosidad cinemática. Si quieren trabajar con el caudal, 4 veces el caudal dividido entre pi por el diámetro por la viscosidad cinemática. El valor de F es simplemente esta fórmula de aquí, 0,25 sobre el logaritmo de epsilon 3,71 por D, más 5,74 dividido entre Reynolds elevado a 0,9, todo eso elevado al cuadrado. El factor K simplemente es igual al factor F por la longitud multiplicado por 0,08263. Este es un factor constante. No sé si lo recuerdan en hidráulica 1, es un factor constante en sanitario 1, que simplemente viene de 2 veces la gravedad, que luego se le ha dividido a pi, etcétera, ¿verdad? Todos esos factores calculables se reducen a 0,08263. Multiplicado por F, multiplicado por L, todo eso dividido entre el diámetro a la quinta. Y nuestra altura, en este caso nuestra cuota, son datos. Nuestras cuotas de nuestros nodos son datos que nos van a dar. Nuestra pérdida de carga lo calculamos como K por el caudal elevado al cuadrado. Y nuestras cuotas de presión de agua simplemente van a ser estas cuotas que vamos a obtener aguas arriba menos nuestra pérdida de carga. Las cuotas aguas arriba simplemente son a partir de los tanques o a partir de la galería filtrante. En este caso, si la galería filtrante está por debajo, entonces va a ser a partir de nuestro tanque. En 2760 va a llegar a A con una presión. De A va a ir hacia G, de G va a ir hacia H. Nuevamente, desde A va a tener que ir hasta I. Y esas presiones simplemente son la resta de presión aguas arriba menos pérdida de carga. Y simplemente es eso. Entonces, y estas son las presiones que se calculan y directamente ya lo calcula con la cuota de nuestra tubería menos nuestra cuota de nuestras aguas, ¿verdad? La cuota de energía o la cuota piezométrica del agua que está sobre la tubería. Como ven, no es complicado las redes abiertas. Todo es hidráulica 1. Lo único novedoso es el cálculo del caudal por las piletas. Como les dije, simplemente necesitan el volumen. ¿El volumen de cuánto tiempo? De un día. ¿Qué se hace? Multiplicar el caudal de mi fuente de agua multiplicado por 86.400. Mi caudal, mi población o mi número de familias es dato. Entonces mi caudal unitario depende simplemente de ese volumen dividido entre mi número de familias y ya está, ya tengo mi caudal unitario. Multiplico mi caudal unitario por mi número de familias, ya tengo mi caudal. Para mis caudales acumulados necesito ver aguas abajo para ver qué tuberías le siguen a mis otras tuberías, ¿verdad? Por ejemplo, de A a B tiene como tramos derivados DE y EF, BC y CD, ¿verdad? Entonces,
Todo eso es hidráulica 1. Entonces ya tenemos este repaso, les voy a pasar tanto con qué es lo mismo Hardy Cross, dónde es lo novedoso en Hardy Cross, en los tanques, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso los tanques forman un anillo, mayormente lo denominan como anillo. Yo lo sé, el ingeniero también lo determina como un anillo, pero lo determina como un anillo virtual o anillo imaginario. En este caso, como los tanques tienen diferentes cuotas, ¿qué es lo que va a suceder? Si nosotros calculamos por pérdidas de cargas hasta el punto B, desde el tanque 1, y luego calculamos por pérdidas de carga del tanque 2 hasta el punto B, nos van a salir presiones diferentes, ¿verdad? No van a ser la misma presión. Y nosotros necesitamos que la presión en B sea la misma, porque así garantizamos que del tanque 1 no se va a ir al tanque 2, o del tanque 2 se va a ir hasta el tanque 1, haciendo que rebalse, ¿verdad? Y no entre el agua correctamente por nuestra red. Entonces, para hacer esa relación, simplemente se crea aquí un anillo virtual o un anillo imaginario, y lo corregimos como una red cerrada por Hardy Cross. Recordando Hardy Cross, a ver, vamos a recordar Hardy Cross para ese anillo nomás. ¿Qué es lo que hacíamos en Hardy Cross? Determinábamos primero el sentido o el flujo de nuestra agua. En este caso, ¿qué vamos a ver? Podemos decir el flujo horario es positivo o el flujo antihorario es positivo. Eso es indiferente. ¿Qué es lo que va a determinar? Que cualquiera que esté yendo en el sentido de las manecillas del reloj va a ser negativo para nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, 3, 4 nos van a dar caudales negativos. Y los que estén yendo en contra de las manecillas del reloj, como por ejemplo 1 y 2, van a ser caudales positivos. Eso es lo mismo que aplicamos aquí. Vamos a tener los que están yendo en el sentido de la manecilla del reloj como 1 y 2 van a ser positivos, y los que estén yendo en el sentido de las manecillas del reloj van a ser negativos. Simplemente es eso. 1 y 2 en sentido contrario a las manecillas del reloj, positivos. 3 y 4 en sentido de las manecillas del reloj, entonces van a ser negativos. Una vez que determinamos los signos de los caudales, simplemente ahora ya tenemos los diámetros, la velocidad, longitud, Reynolds, F, todo hasta aquí, hasta el valor de HF es directamente Darcy-Weisbach, ¿verdad? No es volver a repetir lo que ya habíamos hablado aquí. Entonces esto se puede directamente hacer, no es necesario, incluso se puede copiar la anterior tabla, no es necesario elaborar una nueva tabla hasta esta parte, hasta la pérdida de carga. Donde tienen que tener cuidado es en los valores negativos. Si tienen valores negativos para calcular tanto F como el valor de la pérdida de carga, no les va a salir. Entonces, van a tener mucho cuidado con los valores negativos, traten de meterlos a la fórmula como valores positivos. ¿Y cómo se hace? Simplemente multiplicando este caudal por un valor negativo. Y van a tener así valores positivos. Pero esta planilla ya está programada para que ustedes cuando le pongan un valor aquí, directamente no considere el signo para las fórmulas. La fórmula va a considerar valor positivo para cualquiera. Entonces, nuevamente ya tenemos lo que serían las pérdidas de carga. Entonces, ahora, ¿qué debemos hacer? Tenemos que hallar este valor de 5, que en este caso simplemente es el caudal o la pérdida de carga que queremos aquí en B, porque estamos corrigiendo pérdidas de carga. Y ese valor de 5 nosotros queremos que llegue directamente con 5 a nuestro nodo B, ¿verdad? Entonces nosotros ya nos estamos asumiendo el primer dato. Si nosotros nos asumimos esa pérdida y hacemos una resta entre la sumatoria de pérdidas de carga menos 5, vamos a obtener que tenemos por demás 4,678. Es decir, alguno de estos dos redes, en este caso si ha salido positivo, entonces ese es el del tanque 1. Del tanque 1 está llegando 4,678 metros por demás que de lo que llega del tanque 2. Entonces aquí si digamos tenemos una cuota de 5, aquí estamos llegando con 5 exactamente, pero aquí estamos llegando con 9,478. Eso significa que hay diferencia de caudales y eso es lo que queremos corregir, ¿verdad? Entonces hacemos lo que nos aplica la fórmula que nos dice, hallamos la sumatoria de HF sobre Q y calculamos la corrección que no es nada más que la sumatoria de HF dividido entre la sumatoria de HF sobre Q, pero multiplicado por 2. Ese valor de 2 simplemente viene del cuadrado, ¿verdad? Como podemos ver aquí, HF es igual a K por caudal al cuadrado. Si nosotros derivamos, el caudal baja a multiplicar, simplemente es eso. Y luego corregimos. Esta corrección que nos da, aplicamos para toda la red y restamos. Ya sea que le salga en valor positivo o en valor negativo, ustedes tienen que cambiarle el signo. Es decir, si ustedes han calculado
que el valor de Q es igual, digamos, a 0,3365, entonces le tienen que cambiar el signo. Y en aquí es donde se refleja eso, ¿verdad? Si le sale 6,336, entonces le cambian el signo y va a ser menos 0,3365. Si le sale negativo, automáticamente esto se va a corregir y se va a volver positivo, entonces no va a haber problema ahí. Y el caudal simplemente va a ser igual a eso, a nuestro caudal que estamos calculando, que tenemos de como dato, menos nuestro caudal de corrección. Como pueden ver, si volvemos a hacer la misma interacción ahora utilizando estos caudales aquí, y se reduce lo que es la varianza de la pérdida de carga, y vamos a obtener los caudales hasta llegar por lo menos a un 0. Lo normal es hacer interacciones hasta que llegue hasta el tercer decimal 0. Pero como Hardy Cross es tan lento, por más que ya les dé 0, por ejemplo, les puede dar hasta 0,45, hasta 0,45, esa ya sería su solución. Ya no hagan más interacciones porque en serio suelen llegar a 20, 30 interacciones antes de que esto llegue a ser hasta el tercer decimal 0. Así que tengan cuidado en esa parte. Aunque ya les dé un 0,4, por ejemplo, si les da un 0,7 o un 0,6, no, vuelven a iterar. Pero si les da un 0,3, 0,4, entonces ahí termina y estos serían sus caudales de solución, ¿verdad? Serían sus resultados. Una vez que ya tienen estos caudales corregidos, tienen que volver a hacer ahora lo que con esos caudales, porque ahora ya sabemos, ¿verdad? Ya sabemos cuánto viene de 1 hasta A, cuánto viene por la tubería 1, cuánto viene por la tubería 2. Entonces no es necesario ya volver a recalcular esto, ya tenemos los caudales y ya vamos a tener también el caudal que viene por aquí. Entonces, con ese caudal que fluye ahí, vamos a distribuir a las diferentes redes. ¿Cómo distribuimos? Con nuestros números de familias o con nuestro caudal unitario. En este caso, todas las redes ya tenemos lo que serían sus caudales en función al número de familias. Entonces ya no es necesario volver a recalcular, ya tenemos los caudales. Si hemos hallado ese caudal también, la sumatoria total que teníamos en esta tubería ha sido porque hemos calculado con caudales unitarios los caudales y hemos ido sumando, ¿verdad? Hemos ido sumando desde el tramo más bajo, de aguas abajo, hasta llegar hasta aguas arriba, hasta llegar a nuestra red que hemos corregido por método de Hardy Cross. Entonces esa parte ya es simple porque ya tenemos los caudales, tenemos sus diámetros con los que hemos diseñado, ya tenemos las pérdidas de carga, y estas pérdidas de carga simplemente nos van a ayudar a calcular las presiones. La presión, ¿cómo vamos a calcular? No les va a dar una red tan grande, así que no hay mucho problema. La presión simplemente es la presión aguas arriba, que hemos dicho que en B iba a ser igual a 5, menos la pérdida de carga. Y así vamos a tener la presión en lo que sería su cuota de agua, ¿verdad? Y una vez que ya tengan la presión de cuota del agua menos la cuota de su tubería, van a tener cuánta presión tienen sobre sus tuberías. En este caso, se le ha instalado una válvula porque vean, si analizamos con una válvula 0, nos da un valor en la última o en el tramo casi final en el FI, en este caso en ese tramo de FI, nos da un valor de 54 metros de presión. Eso quiere decir que nuestra tubería, ojo que las tuberías siempre tienen que analizar entre 5 a 50 metros. Es decir, nosotros no podemos pasarnos de esa presión. Solamente tenemos que trabajar entre 5 a 50 metros columnas de agua sobre estas tuberías. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de redes abiertas, estamos hablando de tuberías que están yendo directamente a las casas. Y en las casas, como no podemos aportarles tanta presión, porque lo más probable es que en las casas ni siquiera tengan medidores, nada para disipar esa presión, ¿verdad? Directamente es una pileta pública. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que la mayor parte se colocan tuberías simples, por ejemplo, tuberías de PVC, las más comunes que se instalan en las casas. Ese tipo de acometida tiene. Con la exposición del sol, con la exposición de lo que sería la corrosión, entonces va perdiendo su resistencia, entonces directamente nosotros nos asumimos entre 5 y 25. Entonces, si nos hemos pasado entre 54, entonces tenemos la certeza de que aguas abajo sí o sí va a llegar el agua, porque tenemos una presión de 54 metros, pero lo malo es que es mayor a 50 metros, se sale de nuestro rango, entonces tenemos que volver a poner una válvula de reducción. En ese caso, aquí se ha optado por poner una válvula de reducción de 25 metros. Con 25 metros y disipando esa energía con la válvula de reducción, hemos llegado a 29,77 metros entre el tramo I y el tramo F, ¿verdad? Entonces no hay problema, estamos cumpliendo, estamos dentro del rango. Entonces aguas abajo también verificamos que no hay problema, no ha perdido tanta energía, están llegando con entre 5 a 50 metros. Ahora, ¿qué pasa si le sale menor a 5 metros? Es decir, ahora el caso contrario, ahora esa sale mayor a 50, ahora que le salga menor a 5 metros,
tienen que aumentar el diámetro para que la pérdida de carga sea menor. Ya sea aumentar en el tramo que está siendo afectado, en este caso, si este tramo hubiera sido afectado y estuviera llegando con 5 metros, menores a 5 metros, entonces aumentamos nomás, el diámetro. Caso contrario, que aún así no cumpla, entonces aguas arriba igual tenemos que aumentar el diámetro. Tendríamos que aumentar entre B y F, aumentar el diámetro. Entonces, si la presión excede el rango, ponen una válvula de reducción. ¿Cuánto? Va a depender de ustedes, siempre y cuando aguas abajo se cumplan las presiones. Si tenemos menor a 5, entonces vamos a aumentar el diámetro. ¿De dónde? Del tramo que está siendo afectado o directamente del tramo aguas arriba. Como pueden ver, no es complicado, ¿verdad? No es ninguna novedad, es hidráulica 1 directamente aplicada. Entonces, esto directamente ya lo estaría subiendo al drive. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre los ejercicios que hemos resuelto. ¿Preguntas, dudas? No hay, ¿no? Bueno, también es hidráulica 1 en la mayor parte. Entonces, repasen esto también, chicos. Cuidado, puede ser que el ingeniero meta, aunque es muy improbable, pero no eviten posibilidad. Si el miércoles avanza, lo más probable es que en su examen aparezca este ejercicio. Entonces, como ya habíamos quedado, para el 9 de noviembre sería su proyecto. Por favor, eso yo también lo voy a publicar en el grupo. Nos veríamos entonces directamente el siguiente viernes. No sé si quisieran pasar alguna clase extra, pero no sé si también tienen dudas. Porque lo más probable es que tal vez por su proyecto estaban avanzando, ¿verdad? Digo, estaban recién analizando y recién saliendo las dudas como lo que hemos repasado hoy día o hemos resuelto, que era el caso del índice de dotación. Siempre nacen las dudas cuando resuelven. Entonces, estas semanas resuelvan, chicos, y el viernes directamente vamos a resolver dudas. Y el sábado nos veríamos en su examen, ¿verdad? Bueno, este sábado es feriado, bueno, disculpar. Les digo, el siguiente sábado, no, el miércoles es feriado, sí, normal. Su examen va a ser normal el 5 de noviembre. Entonces nos veríamos la siguiente semana, chicos. No sé si tienen alguna pregunta más, alguna duda. Sí, disculpe, no sé si lo podría subir también lo que estaba viendo al principio de la resolución de hidráulica para verlo un poco más a fondo, por favor. Y voy a estar viendo en esa parte porque lo más es que la resolución de hidráulica ya ha pasado el tema, ¿verdad? Eso también. Y también es, más que todo les he mostrado para que vean más o menos tal vez cómo les ha ido. Si veo que tienen muchas dudas con respecto a hidráulica, lo voy a subir. Pero si no, bueno, también ya lo tienen grabado la clase, entonces ya va a estar también en el video de la clase que voy a subir en el Drive. Entonces, hasta aquí sería, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Estudien, repasen más que todo hidráulica, porque han visto que las redes cerradas son Hazen Williams y Colibert White. Entonces, eso lo estén repasando y nos veríamos la siguiente semana. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, sí. Hasta luego, hasta luego.